¿Trajeron sus Biblias? Busquen por favor primera epístola de Timoteo. Capítulo 3. El último versículo de primera de Timoteo 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí nos vamos a detener porque nada más vamos a ver esa parte. Dios fue manifestado en carne. En estos próximos días, ya no falta mucho, en muchas partes del mundo se celebrará la Navidad. Los únicos países donde no se celebra es en los musulmanes, porque aún en los países donde hay mucho budismo, también hay mucho cristianismo, y ahí celebran la Navidad. Pero qué curioso, cómo Dios obra en la vida de esas personas, en la mente de esas personas, para celebrar la Navidad, pero la mayoría de ellos no creen en Dios. ¿Qué celebran? ¿Les da gusto que haya nacido Cristo? ¿Que haya venido al mundo? Aquí en México ponen al niño Dios en una charola y pasan la charola de mano en mano para que besen al niño Dios. Y muchos lo besan, pero con el aliento alcohólico. Esas personas tal vez crean en un Cristo histórico, pero en realidad no creen que aquel niño que nació en un pesebre era Dios. Era un niño como todos, de carne y hueso, pero él era Dios. Y aquí en nuestro texto dice que ese es un misterio. ¿Cómo podemos nosotros explicar que aquel niño que nació en el pesebre era un ser humano como nosotros, pero era Dios también? Aquí la razón como que no alcanza a comprender eso. ¿Cómo podemos explicarlo? Para los inconversos, el hecho de que aquel niñito era Dios es un misterio. Para nosotros es un misterio, pero que nos ha sido revelado, que podemos entender gracias a que Dios nos hizo entender. Comparen esto con lo que dice Pablo en Colosenses 1. Vean aquí en el 26 cómo Pablo habla de ese mismo misterio. Dice 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ven, se repite otra vez la palabra misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El hecho de que Cristo haya venido y de que Cristo esté en nosotros, en los que hemos creído en Él, es algo maravilloso. Es algo que no alcanzamos a comprender. Dios mora en los creyentes por su Espíritu Santo. Pero ¿cómo podríamos convencer a una persona de eso? Que entendieran eso, que creyeran en eso.
Nosotros entendemos que el niño que nació en el pesebre de Belén era Dios, pero eso nos lo hizo entender Dios. Eso no es algo que la razón humana alcance a entender. Alguien dijo que el secreto revelado de la verdadera religión, el misterio del cristianismo, es la persona de Cristo. Es increíble que Dios haya venido al mundo. Dios creó este mundo. Cristo creó este mundo. Cristo es Dios. Y después de haberlo creado, vino a nacer en este mundo. En el mundo, muchas personas tienen la Biblia. Y muchos la leen. Pero no todos los que la leen entienden que Cristo es Dios. El hecho de que Cristo haya venido al mundo es nuestro tema, es la encarnación. Cristo se hizo carne. Nosotros somos carne. Nosotros no nos encarnamos. Cristo se encarnó. Es el único. La encarnación es un asunto de fe, más que de razonamiento. Bueno, la misma existencia de Dios es un misterio para millones de personas. Para muchos, Dios es como un fantasma. Dicen, si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta claramente? ¿Por qué no se para delante de nosotros y nos dice, yo soy Dios, obedézcanme? Y si no me obedecen, les va a ir muy mal. ¿Por qué no lo hace? Hay narraciones históricas de los primeros siglos, siglo I, en el siglo II y partes del siglo III, libros que no son cristianos o que no fueron escritos por cristianos. Son libros que hablan de un personaje que vivió en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, un personaje maravilloso llamado Jesús. Esas narraciones fueron escritas por personas que no eran cristianas. Y en sus libros hablan de textos bíblicos que eran usados en las asambleas cristianas, donde hablaban de que se reunían para adorar a Cristo. ¿Para qué nos reunimos nosotros aquí? Para adorar a Cristo. Decimos que venimos para adorar a Dios, pero si decimos que venimos para adorar a Cristo, no estamos incurriendo en una contradicción. En esos libros que se escribieron en aquel tiempo, habla de cómo muchos cristianos fueron capaces de dar su vida en el circo romano, que morían por ser fieles a la verdad que habían recibido, por ser fieles a Cristo. Murieron por no querer reconocer al emperador romano como su Dios. Ellos decían, no, mi Dios es Cristo. Mi Dios no puede ser el emperador romano. ¿Qué fue lo que sucedió en Palestina para que ocurriera ese fenómeno? Las leyendas no hacen eso. Los mitos no hacen eso. Una persona no se deja matar por un mito, por una leyenda. Pero ellos se dejaban matar por su fe en Cristo. Los que veían a los cristianos morir en el circo romano decían, esos están locos, ¿cómo se dejan matar? Si simplemente doblaran su rodilla delante del emperador, no los mataban. ¿Qué trabajo les cuesta? Ellos decían, ¿cómo es posible que se dejen matar por un hombre que fue carpintero? Un simple hombre que fue carpintero. Aquellos hombres que morían por Cristo, entiendan, fueron personas que eran judíos, la mayor parte de ellos, que les inculcaron desde su niñez el judaísmo. Cuando a una persona se le inculca una religión desde la niñez,
está muy difícil para sacársela del corazón. Hay personas que por ser católicas se dejarían matar. En serio, han habido muchos que se han dejado matar. ¿Cómo fue que aquellos judíos que les inculcaron el judaísmo de repente empezaron a adorar a Cristo? ¿Cómo fue que terminaron adorando a un hombre que en su juventud fue carpintero? Eso es lo que fue Cristo en su juventud. Aquellos cristianos primitivos, cuando se convirtieron al cristianismo, en ese momento se metieron en dificultades. Ya sabían a lo que le tiraban. Todos los cristianos primitivos eran mal vistos. Todos los escritores del Nuevo Testamento eran hebreos. Todos eran monoteístas. Creían que nada más hay un solo Dios. Entonces, para ellos, el simple pensamiento de rendirle honores a un ser humano era algo impensable. No, nosotros adoramos a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a un hombre? ¿Pero qué es lo que Cristo era? ¿Era un hombre? Les horrorizaba pensar en eso. Pero vean, estos escritores, cuando escriben el Nuevo Testamento, escriben de Cristo y lo ponen en el mismo nivel que Dios, en el mismo nivel que el Padre. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que los apóstoles hayan inventado el hecho de que Cristo es Dios? No es posible. No hay nada parecido en la historia del pueblo hebreo. Ellos adoraban a Dios. No podían inclinarse delante de una persona, de una criatura. Si escribieron el Nuevo Testamento, ¿con qué propósito escribieron? Todo el Nuevo Testamento pone a Cristo por encima. Cristo es Dios, digno de obediencia, digno de adoración. Al escribir a favor de Cristo, se exponían a ser perseguidos, a ser muertos, a perder sus bienes, a ser excomulgados de la sinagoga de la cual estaban orgullosos y a perder la vida misma. Vean el caso de Saulo de Tarso. Él estaba muy orgulloso de su religión. Él creía que era la mejor de todas. ¿Cómo fue que Saulo de Tarso terminó doblando su rodilla delante de Jesús? Dios abrió los ojos de Saulo para que viera a Cristo. Los acompañantes de Saulo cuando iba a Damasco vieron una luz, nada más, pero a Cristo no lo vieron. Pero Saulo de Tarso sí lo vio. O sea, Dios abrió los ojos de Saulo para que viera a Cristo y para que entendiera quién era Él. Vuelvan a su texto, 1 de Timoteo, capítulo 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esta palabra carne es la palabra griega sarx o sarki. Esta palabra tiene diferentes acepciones, ¿sí? Pero aquí se refiere que Dios mismo, se hizo carne como nosotros. Aquí está usando la palabra Dios, pero no cabe duda que se está refiriendo a Cristo. ¿Sí? Se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. O sea, no fue el Padre el que se hizo carne, fue el Hijo de Dios el que se hizo carne. Pero en aquel tiempo existían unas personas que les llamaron docetistas. Esas personas, esa palabra docetista se deriva de la palabra doqueo, que quiere decir aparecer o apariencia.
¿Saben qué significa esto? Que los docetistas decían que que Dios se apareció en forma de hombre, pero que él no era un hombre. Decían que Cristo tenía la apariencia de un hombre, pero que no era un hombre. Un hombre no hace milagros. Y como Cristo hacía milagros, no, pues este no es un hombre. Si fuera un hombre no haría milagros. Entonces decían, es Dios, pero no hombre. Pero aquí nos está diciendo que Él se manifestó en carne. O sea que Él era un hombre de carne y hueso como nosotros. Vean ustedes, primera de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan 4, empezamos en el 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vean. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vean, esto fue escrito también para refutar a los docetistas, que no creían que Cristo se haya manifestado en carne. Está tachándolos de falsos profetas, o en otras palabras, está tachándolos de mentirosos. ¿Saben qué creían los docetistas? Que Cristo era un hombre sabio y bueno, más que los demás. Pero nada más. ¿Saben qué enseñaban ellos? Que la divinidad de Cristo descendió sobre Cristo en el momento que se bautizó. ¿Sí? No antes. Entonces Cristo era Dios cuando se bautizó, que descendió el Espíritu sobre él. Y antes no. ¿No tenía el Espíritu antes? ¿Cómo es eso? El Espíritu se manifestó en ese momento para darle autenticidad al hecho y para que todos aquellos pudieran verlo y para beneficio nuestro. Pero el Espíritu Santo ya estaba con él desde antes, desde que estaba en el vientre de su madre. El Espíritu Santo fue el quien lo engendró. Y dicen que esa divinidad que llegó sobre Jesús en el momento que fue bautizado, lo abandonó en el momento de su muerte. Y es por eso que pudo morir. ¿Sí? Porque ya no tenía el Espíritu y porque ya lo había abandonado. Vean, eso es una herejía, eso es falso. O sea, los docetistas no creían en un Jesús humano. ¿Saben qué es lo que venían creyendo? A fin de cuentas, que cuando Jesús hablaba, las palabras que salían de su boca no eran de él, eran de Dios. O sea, como que Dios, el Padre, usaba a Cristo como un ventrílocuo usa un muñeco. Ya ven, los muñecos de los ventrílocos pues pueden mover la boca, pero la voz que sale de su boca pues no es la del muñeco. Pues, el muñeco no tiene voz, es la del que tiene el muñeco en la pierna. Entonces dicen, cuando Cristo hablaba, no era la voz de un hombre, era la voz de Dios. Para muchos no es importante el hecho de que en Cristo había dos naturalezas. Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él era Dios y él era hombre. Dicen ellos que lo que importa no es si tenía dos naturalezas. Dicen que lo realmente importante es que él era humilde, que era manso, que se dejó matar y que era una buena persona llena de abnegación y de amor por su prójimo. Dicen que eso es lo importante. Pero si niegan que Cristo era Dios, entonces están echando a perderlo todo. Si Cristo no era Dios y hombre al mismo tiempo, ¿saben qué? Estamos perdidos. Así de sencillo. Estamos perdidos. Vean primera de Juan. No, miento. Juan. El Evangelio de Juan.
Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es este Verbo? Es Cristo. Y vean lo que dice el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, es la misma palabra griega, sarx. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten ustedes que esta palabra verbo está con mayúscula. Es otro de los títulos de Cristo. Está bien, así debe de ser. Debe de escribirse con mayúscula. Esta palabra verbo es la palabra griega logos. Cristo es el logos con mayúscula. La palabra verbo es lo que es la palabra. ¿Qué es lo que es la palabra? Es la expresión del pensamiento. O sea, nosotros pensamos algo y ya después lo decimos. Nuestros pensamientos salen por nuestra boca. Entonces, Cristo es la expresión del pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? Pues exactamente lo que hizo Cristo al venir a este mundo. Lo que dijo Cristo, las palabras que Él decía no eran palabras humanas, palabras inventadas por los hombres. Lo que Cristo hablaba eran palabras que venían de Dios. Y eso lo dijo Él mismo. La palabra revela nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos, hacia otras personas. Entonces, si nosotros queremos conocer cómo piensa Dios, lo que tenemos que hacer es analizar lo que Cristo dijo. Por lo que Cristo dijo era lo que el Padre decía. Cristo era la palabra de Dios. Cristo nos reveló los pensamientos de Dios. Cristo expresa la mente de Dios. Cristo revela al hombre lo que Dios es. Por eso dijo en una ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que Cristo hacía, es lo que el Padre hubiera hecho si hubiera venido al mundo. En otras palabras, si Cristo no hubiera venido al mundo, nadie hubiera podido conocer a Dios. Cristo vino para que conociéramos a Dios. La segunda de la persona de la Trinidad se hizo hombre, semejante a cualquiera de nosotros, pero con una diferencia, que Él nunca pecó. Todos los seres humanos de este planeta, todos hemos pecado, pero Él nunca lo hizo. ¿Por qué tomó Cristo la naturaleza humana? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Dios vino al mundo? Vino para salvar a los pecadores. Esto era absolutamente indispensable. Si Cristo no hubiera venido al mundo, nadie se hubiera salvado. Todos hubiéramos terminado en el infierno. Cristo, a semejanza de nosotros, nació de una mujer. Todos nosotros descendemos de una mujer. Cristo también. Pero Cristo nació de una manera milagrosa. No nació como nosotros. Porque si Cristo hubiera nacido de una mujer, como todos nosotros, su padre hubiera sido José. Y si su padre hubiera sido José, hubiera sido pecador. Y si Cristo hubiera sido pecador, no hubiera podido pagar por nuestros pecados. Porque él hubiera sido pecador. Un pecador no puede pagar por otro pecador. Entonces Cristo no hubiera podido salvarnos. Si Cristo hubiera sido pecador, no hubiera podido salvarse él mismo. Si Cristo hubiera sido pecador, él hubiera merecido la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si él hubiera pecado, hubiera merecido la muerte. Todos los niños que vienen a este mundo traen ya la tendencia hacia el pecado. Dicen los educadores, los sociólogos, que los niños agarran malas cosas, malas influencias por el mal ejemplo de los padres. Eso es falso. Aunque un padre sea un excelente padre, llegan a tener hijos malvados. Y curiosamente, hay hombres bien malvados que tienen buenos hijos. Todos los niños que vienen a este mundo ya traen el pecado en la sangre. Eso es lo que se llama el pecado original. El pecado original no es lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. El pecado original es las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Dice Roma que cuando un niño pequeñito es bautizado, cuando le echan el agua en la mollera,
En ese momento al niño se le quita el pecado original, o sea, que el bautismo le quita el pecado, las consecuencias del pecado de Adán. Eso es falso. Porque si eso fuera cierto, entonces todos los niños que son bautizados, ya cuando crezcan, ya no serían pecadores. Rafael Caro Quintero fue bautizado de niño. El Chapo Guzmán fue bautizado de niño. Padres pecadores engendran hijos pecadores. Es por eso que José no podría haber sido el padre de Jesús. Entonces, si un hombre fuera a nacer en este mundo exento de pecado, no podría nacer como nosotros. Tendría que nacer de una manera diferente, y por eso Cristo nació de una manera diferente. Para que nuestro Salvador pudiera salvarnos, tendría que ser puro y sin mancha. Los pecadores no pueden salvar a pecadores. Vean Hebreos capítulo 7. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí está hablando de Cristo. Está en el 25, habla de que este sacerdote puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Vean el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que hace Cristo en el cielo. Ahora intercede por los creyentes. No intercede por todo el mundo, intercede por los que creen en él. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Pero vean esta frase, nos convenía. Porque los sumos sacerdotes de antes quitaban temporalmente, simbólicamente el pecado, pero no lo quitaban definitivamente. Pero Cristo sí hizo eso. Cristo quitó nuestro pecado, lo llevó en la cruz, ¿sí? Y es así que podemos ser salvos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿sí?, quitaban simbólicamente el pecado, ¿sí?, pero no lo quitaban definitivamente. Por eso dice en el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así no eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, Cristo se cuece aparte, no hay nadie como él. Por eso es que este sacerdote nos convenía. De todos los seres humanos que han pisado este mundo, este planeta, Cristo es el único que nunca pecó, el único. Todos los demás somos pecadores. Es por eso que Cristo tenía que nacer de una manera diferente a como nacimos nosotros. El otro día yo les comentaba que Dios creó a Adán, dicen los comentaristas, que más o menos entre 20 y 25 años. Adán no nació en el vientre de una mujer. Adán nació de una manera diferente a como nacemos todos. Yo les decía que Adán es el único hombre en este mundo que no tuvo ombligo. Él no nació de una madre. Entonces, Dios creó a Adán ya con la capacidad de reproducirse. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. Adán es la gallina, ¿sí? Ahora, si Dios creó a Adán entre 20 y 25 años, ¿por qué no creó a Cristo de la misma manera? ¿No pudo haberlo hecho? Si creó al primer Adán entre 20 y 25 años, pudo haber creado a Cristo que no tuviera madre ni padre. Ahí está, el segundo Adán, también sin ombligo. No, Cristo tenía que tener ombligo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo tenía que entrar en el vientre de la Virgen María y nacer y crecer y desarrollarse hasta llegar al momento de su muerte? ¿Por qué? Vean aquí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 2. Aquí está hablando también de Cristo. Todo el libro de Hebreos compara a Cristo con los sacerdotes del Antiguo Testamento.
Cristo, nada que ver con ellos. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vean, Él también participó de lo mismo. Cristo participó de la carne y de la sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vean, solamente Cristo podía vencer al enemigo. Los hombres no pueden. Ningún hombre puede contra el diablo. Ninguno. Cristo vino y lo venció. Entonces, para poder vencer, Cristo tenía que hacerse carne, tenía que hacerse hombre, como todos nosotros. Nos convenía que así fuera. Cristo fue tentado, como nosotros somos tentados. Él sabe lo que se siente ser tentado. Él sabe lo que se siente ser hombre, porque Él fue un hombre. Él comprende a los hombres, porque Él también fue un hombre. Vean en Isaías, en el capítulo 7. Vean lo que dice el profeta evangélico, el profeta evangelista, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, Dios mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerdan lo que significa esta palabrita? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Aquel niño que nació en el pesebre era Dios, que venía a estar con nosotros. Pero vean cómo empieza la frase. He aquí. Acuérdense que esta frase llama nuestra atención a este hecho. O sea, paran el oído, fíjense lo que les voy a decir. La Virgen concebirá. Pero ¿cómo es que una mujer virgen va a concebir si es virgen? He aquí el nacimiento sobrenatural de Cristo. Cristo quedó embarazada sin que José la tocara. Es increíble esto, pero más increíble que María quedara embarazada es el hecho de que Cristo, que Dios mismo haya venido al mundo. ¿Saben ustedes lo que dice Roma? Que para que Cristo naciera sin pecado, es lo que dice Roma, que para que Cristo naciera sin pecado, su madre tenía que haber sido sin pecado. Eso le llamaron ellos la Inmaculada Concepción de María. Es una teoría que ellos fijaron en 1854, ven, hace apenas un rato. 1854. O sea que todos los primeros siglos no existía esa creencia. ¿Pero de dónde sacaron eso? Dicen que para que Él pudiera ser sin pecado, tendría que nacer de una mujer sin pecado. Entonces dan a entender que su madre fue sin pecado, pero ven, eso es absurdo. Porque si la Virgen María hubiera sido sin pecado, entonces la madre de María hubiera tenido que ser también sin pecado, y la abuela y la bisabuela. No, es una locura esa. Es imposible. La Virgen María era una mujer santa. No nos cabe la menor duda, es digna de todo nuestro respeto. Pero la Virgen María era una mujer que también pecó. Como todos nosotros llegamos a pecar. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues está ahí en Lucas capítulo 1. Lucas 1:46. Entonces María dijo, vean lo que dijo la Virgen María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vean lo que dice aquí. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vean, nosotros como pecadores necesitamos un Salvador. Cristo vino a salvarnos porque somos pecadores. Pues entonces al decir María que reconoce a Dios como su Salvador, es que ella reconocía que era pecadora, porque solamente los pecadores necesitan un Salvador. Este versículo es más claro que el agua. Dice, engrandece mi alma al Señor. Entonces los que le rezan a la Virgen no saben lo que hacen.
¿Creen que la Virgen María les va a meter el hombro? ¿Que la Virgen María les va a salvar? Dice, mi espíritu se regocija en Dios. No se regocijaba en su propia santidad. Un cristiano no puede regocijarse en su propia santidad. ¿Cuál? Los creyentes tenemos santidad en Cristo, pero no en nosotros mismos. El único que pisó este mundo, que no necesitaba un Salvador, era Él, Cristo. Él era el Salvador. Él no necesitaba de un Salvador. Como pecadores que somos, todos merecemos la muerte. Todos necesitamos un Salvador. Cristo es el único que no merecía la muerte. Según los evangelios, Cristo dio pruebas de ser sincero, de ser honesto, de ser siempre veraz. Cristo nunca mintió. Cristo nunca fue jactancioso. Nunca presumió de sus poderes. Nunca fue una persona extravagante que llamara la atención. En una ocasión, una mujer pecadora se le acercó y le besó los pies. ¿Qué hizo Jesús? No se opuso. No dijo, oye mujer, ¿pero qué haces? Tú debes adorar a Dios, ¿por qué me adoras a mí? Cristo dejó que le besaran los pies. Si ustedes quieren besarle la mano al pastor, el pastor no se va a dejar. ¿De veras? No se va a dejar. ¿En serio? En una ocasión Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le contestó Jesús? Oye Tomás, pero ¿cómo me dices que yo soy tu Dios? No, tu Dios está allá arriba, no soy yo. Cristo aceptó que Tomás lo reconociera como Dios. Los hombres más santos en este mundo, todos somos pecadores. El apóstol Pablo reconoció que no era perfecto. El apóstol Juan, que era el discípulo amado, dice en una parte, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Él se incluía. Yo no puedo decir que no tengo pecado. Cristo nos enseñó a orar, a decir en el Padre Nuestro, perdónanos nuestros pecados. Cristo nunca oró así. Cristo nunca le dijo al Padre, Padre, perdóname mis pecados. Y vean otro texto en Juan 8. Vean lo que dice el versículo 29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien, esta frase última del versículo 29 no la puede decir ningún cristiano. Los cristianos en muchas ocasiones hacemos lo que a Dios le agrada. Pero Cristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada. No podemos decir eso. Él es el único que pudo haberlo dicho. Vean otro texto en Juan 8. Vean el versículo 46. Vean lo que les dice Cristo a los fariseos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede comprobar que yo he cometido algún pecado? ¿Qué cristiano podría haber dicho esas palabras? En una ocasión Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínense ustedes a Platón, Aristóteles diciendo eso. En una ocasión Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Imagínense a un filósofo diciéndonos esto. Dice, yo os haré descansar. Imagínense a Bill Gates, o a Carlos Slim, o a Elon Musk diciéndonos eso. Cristo habló como ningún mortal habló jamás.
Cuando Cristo hablaba, todos se sorprendían, todos se quitaban el sombrero, se espantaban, se escandalizaban. O Cristo es Dios, o Cristo estaba loco. Hubo un filósofo francés que se llamó Ernest Renan. Él escribió mucho en contra de Cristo. Él combatió mucho la divinidad de Cristo. Él decía que Cristo no era Dios. ¿Pero qué creen? En un arranque de sinceridad, ¿saben qué dijo Renan? Dice, si Cristo no era Dios, dice, merecía serlo. Eso dijo, merecía serlo. Nunca hubo un hombre como Jesús. Pero Él no solamente era hombre, Él era Dios. Él creó este mundo y después vino al mundo, a nacer en el mundo que Él había creado. ¿Quién creó el vientre de María? Fue Jesús. Pues en ese mismo vientre que Él creó vino a nacer. Hubo un famoso naturalista, ¿qué creen que dijo? El único modo de comprender a los insectos y que los insectos nos comprendan a nosotros sería convirtiéndonos en insectos y hablarles en su idioma. Pues Cristo vino a este mundo y se hizo hombre como nosotros y nos habló nuestro idioma para que pudiéramos entenderlo. Por eso vino Cristo al mundo. Vean Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, vean, Cristo tenía la forma de Dios. Si tenía la forma de Dios es que Él era Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vean, era igual a Dios, pero no se aferró a eso. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vean, tomó forma de siervo cuando vino al mundo, pero en el cielo Él no era siervo de nadie. Vino al mundo a servir a Dios, pero en el cielo no servía a nadie. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? Vean, no se despojó de su divinidad, porque estando en la tierra y siendo hombre, Él seguía siendo Dios. O sea, que al hacerse hombre, Él no dejó de ser Dios. ¿Cómo pueden ustedes entender esto? ¿Saben? Aquí donde dice que se despojó a sí mismo, ¿a qué se refiere? Quiere decir que se despojó de sus derechos. Él no tenía por qué venir a la tierra a exponerse a que lo humilláramos, a que lo escupieran, a que lo mataran. Él era Dios. ¿Por qué tenía que hacer eso? Vean, no se despojó de su divinidad cuando vino al mundo, pero en ocasiones la ocultaba. ¿Se acuerdan que cuando Cristo se transfiguró, había 3 de los apóstoles viéndolo? No lo vieron todos, nada más 3. Para los demás estaba oculto. Cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea, lo vieron solamente sus discípulos, no lo vio mucha gente. Era Dios, pero vean, aunque era Dios, Él tenía hambre, Él se cansaba, Él tenía que dormir. ¿Nosotros para qué dormimos? Pues para recuperar energías. ¿Por qué tenía que dormir Cristo? Pues para recuperar energías. Pero si Él era Dios, ¿cómo tenía que recuperar energías? El Verbo se hizo carne, pero no se convirtió en carne. No, el Verbo seguía siendo el Verbo y la carne de Jesús seguía siendo carne. No hubo confusión de las sustancias, ¿sí? La divinidad se unió con la humanidad, pero cada naturaleza retuvo sus propiedades. Ambas naturalezas constituyen al Dios hombre. ¿Se acuerdan ustedes? La palabra Jesucristo se compone de 2 palabras, Jesús y Cristo. La palabra Jesús habla de que Cristo era un hombre y la palabra Cristo habla de que Cristo era Dios.
Jesucristo es el Dios hombre. Entonces, Él se hizo Dios, pero sin dejar de ser hombre. Se hizo hombre, más bien, sin dejar de ser Dios. Así como un ingeniero, un hombre se hace ingeniero, pero no deja de ser hombre, ¿no? No por ser ingeniero ya dejó de ser hombre. Noten ustedes que se le atribuyen a Cristo, o más bien a Jesús, cosas que se atribuyen solamente a su humanidad, o sea, al hecho de que él era un hombre. Vean un texto en Lucas 2. Hechos 2, 52. ¿Dije Hechos? No, Lucas, perdón. Lucas 2. El último versículo de Lucas 2, 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ven, esto se aplica solamente a Jesús. Aquí no podríamos poner y Cristo crecía en sabiduría, ¿no? O sea, al poner Jesús, pues es lógico, era el Jesús hombre el que crecía en sabiduría. Dios no puede crecer en sabiduría. O sea, Jesús cuando era niño, cuando era jovencito, él leía, como todos nosotros leemos, y aprendía como hombre, porque obviamente como Dios, él no necesitaba aprender. Vean otro texto en Marcos, en el capítulo 13. Aquí en este capítulo, Marcos 13, Cristo está hablando del fin del mundo. Y vean lo que dice. Porque le preguntaron que cuándo iba a ser el fin del mundo, ¿no? Y les contesta en el 32, 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. O sea, del día del fin del mundo. De aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo dicen, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué Cristo dijo que ni el Hijo sabía cuándo sería el fin del mundo? De este versículo se agarran los testigos de Jehová para decir que Cristo no era Dios. Él no sabía cuándo iba a ser el mundo. Pero aquí donde dice el Hijo, se está refiriendo a Cristo como el Hijo del Hombre. O sea, Cristo como el Hijo del Hombre, como hombre, Él no sabía cuándo iba a venir el fin del mundo. Pero como Dios sí lo sabía. ¿Sí? Ahora vean otros textos que se aplican solamente a su divinidad. Estos que les he mostrado se aplican a su humanidad. Ahora vean algunos que se aplican a su divinidad. Vean Juan 8. Ocho 58. Jesús les dijo a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vean, esta palabra yo soy es el famoso tetragramaton, ¿sí? YHWH, yo soy, o sea, es la palabra Jehová. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esas son palabras tremendas. Este solo versículo demuestra que Cristo es Dios. Antes de que Abraham existiera, yo existo. Aquí está hablando Cristo como Dios. ¿Sí? Esto no lo podía haber dicho un hombre, Cristo como hombre, sino como Dios solamente. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y hay versículos que se aplican a sus dos naturalezas. Por ejemplo, vean ustedes en Juan 1.
Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, ¿quién es el que quita el pecado del mundo? Es Cristo. Pero aquí se tiene que aplicar a sus dos naturalezas. ¿Por qué? Porque Cristo quitó el pecado como Dios y como hombre, en sus dos naturalezas. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo como hombre tenía que morir porque como Dios no podía morir. ¿Sí? Entonces el que quitó el pecado del mundo fue Cristo, pero en sus dos naturalezas. Vean otro texto en Juan, en el capítulo 5. (5:21) Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vean, así como el Padre es soberano y todopoderoso para dar vida, así el Hijo igualmente, a los que quiere da vida. Pero aquí se aplica el Hijo a los que quiere da vida también como Cristo y como Jesús. O sea, en sus dos naturalezas, ¿me explico? Cristo va a juzgar a los hombres, pero vean, va a juzgar a los hombres, pero también como Dios y como hombre. O sea, el que nos va a juzgar el día del juicio es un hombre también que fue como nosotros. Nos presentaremos delante de Jesús. Vean, el que nos va a juzgar no es el Padre, no va a ser un espíritu puro, va a ser un hombre de carne y hueso como nosotros, al que le tendremos que rendir cuentas. Ese hombre que ahora está ya en el cielo. Este hecho de que Cristo tenía dos naturalezas es algo muy importante. Vean, Cristo es llamado el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra mediador es sinónimo de intermediario. Cristo es el único mediador. O sea, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, San Judas Tadeo no pueden ser mediadores. El único que podía haberlo hecho era Cristo. ¿Por qué? Porque Él era Dios y era hombre. Como hombre nos representaba delante de Dios. Y como Dios nos representaba a Dios delante de los hombres. Él tenía dos naturalezas, pero San Martín de Porres y San Francisco de Asís nomás tenían una naturaleza. Ellos no podían representarnos, ni a nosotros, ni a Dios. Pobre gente que le reza a los santos. No saben lo que hacen. Vean 1 de Timoteo, capítulo 2. Primero de Timoteo 2, ¿lo tienen? Vean el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vean, Jesucristo hombre. Vean cómo está aquí la palabra hombre ahí añadida. Bueno, no, algo extra, no. Pero la importancia, quiero decir, de que esté ahí esta palabra. Es el único mediador porque Él era hombre. Era Dios, pero era hombre. Es por eso que Él es el único mediador, no puede haber otro. Él era el Hijo del hombre. Era el hijo de David. Traía los genes de David. Si Cristo no hubiera tenido dos naturalezas, como Dios y como hombre, no hubiera podido ser nuestro Redentor. ¿Recuerdan lo que quiere decir la palabra Redentor? La palabra Redentor se deriva de la palabra redención. La palabra redención quiere decir pagar un rescate. Entonces Cristo es el que pagó nuestro rescate. Pero si Cristo no hubiera tenido dos naturalezas, no hubiera podido ser nuestro Redentor. Un ángel no hubiera podido ser nuestro Redentor. Los testigos de Jehová, los falsos testigos, dicen que Cristo era un ángel.
ahí hierran feamente, porque si él hubiera sido un ángel, él no hubiera podido morir en la cruz, ni hubiera podido redimirnos tampoco. Vean otro texto en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean, ¿por qué Pedro le llama aquí a la sangre de Cristo como preciosa? Esa palabra preciosa quiere decir valiosa, valiosísima. Si Cristo hubiera sido un hombre como cualquier otro, su sangre no hubiera sido preciosa. Pero la sangre de Cristo era una sangre muy especial, la sangre del Dios hombre. Sangre preciosísima. La sangre de Cristo era preciosa porque tenía dos naturalezas. Ya dije yo que si Cristo no hubiera sido solamente Dios, no hubiera podido morir en la cruz, porque Dios no puede morir. El que murió en la cruz fue Jesús. Cristo no murió en la cruz, Cristo es eterno. El que murió y resucitó fue Cristo. ¿Sí? Jesús, perdón. Dios no puede morir, pero Cristo murió, Jesús murió. Otra cosa, Cristo tenía que tener la naturaleza humana, de otra manera no hubiera podido compadecerse de nosotros. Cristo sabe lo que se siente ser hombre. Cristo fue pobre. Cristo se compadece de los pobres, porque Él fue pobre. Vean ustedes un texto que se encuentra en Mateo 13. Mateo 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vean, Cristo hablaba y hacía milagros y la gente se sorprendía. ¿De dónde aprendió este? Pues es hijo de un carpintero. Y vean lo que dice el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vean, Cristo tenía 4 hermanos. Aquí están sus nombres. Y luego dice en el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Aquí no dice cuántas hermanas tuvo. Pero como dice, no están todas sus hermanas, quiere decir que tuvo algunas cuantas. No pudieron haber sido 2, porque la palabra todas no puede hablar de 2. La palabra todas yo creo que incluye cuando menos a 3. Pudiera ser 4. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Supongamos que eran 3. Y sus hermanos 4, ya serían 7. Más Cristo, 8. Más José y María, 10. Entonces, un carpintero para mantener 10 bocas. ¡Wow! Él supo lo que era la pobreza. Los carpinteros no son ricos. Algunos ebanistas llegan a ser ricos, pero los carpinteros no. Pues Cristo, cuando era niño, cuando era jovencito, pasaría hambres o comería poco. ¿Cómo ven? ¿Entienden ustedes por qué Cristo se compadece de los pobres? Porque Él fue pobre. En Cristo tenemos un modelo, un ejemplo a seguir. Debemos imitar a Cristo. La verdadera santidad es esa, imitar a Cristo. Tratar de parecernos en todo lo que podamos a Él. En cambio, si Cristo hubiera venido al mundo como un ángel, como les dije, o como un espíritu, pues ¿cómo lo imitaríamos? Entonces, por muy débil que sea la naturaleza humana, vean, Cristo la dignificó. Cristo se hizo hombre.
nosotros entendemos y creemos que Cristo es Dios, no solamente por estos textos que hemos visto. Nosotros creemos que Cristo es Dios porque lo hemos experimentado. Hemos experimentado su poder en nuestras vidas. Él nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevas personas en Cristo. Hemos visto su poder en nuestras vidas. Le hemos entregado nuestras almas. Entendemos que Él es nuestro Dios. Lo adoramos por eso. Hemos comprobado por experiencia que no hay nadie como Cristo. ¿Por qué lo adoramos los domingos? Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Dios, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra felicidad. Él es nuestro todo. Y los inconversos que están aquí escuchándome, para ustedes esto es teoría. Ustedes no entienden esto. Yo quisiera tener palabras para convencerlos a ustedes de que doblaran sus rodillas delante de Él como nosotros lo hemos hecho. Pero me faltan. Si ustedes vienen a Cristo y se arrepienten de sus pecados y creen en Él, Dios les perdonará todos los pecados que hayan cometido antes. Aunque hayan sido horribles, Dios los perdonará. Y cuando Dios los perdone, ustedes lo entenderán. Ustedes lo sabrán. Si tienen a Cristo, lo tienen todo. Y si no tienen a Cristo, aunque tengan mucho dinero, ustedes no tienen nada. Todos nosotros, los que estamos aquí, un día estaremos en la presencia de Cristo. Le rendiremos cuentas a Él. Cristo vendrá otra vez. Se sentará en su trono de gloria para juzgar a los pecadores. Cuando Cristo venga, ¿qué van a decir todos los que vestían a los niños Dios? Esos niños Dios que besan en la charola, luego cuando vienen los tamales, los visten. El niño Dios necesita que lo vistan. Bueno, el niño Dios, pues lo vestía la Virgen María. Pues no sé cómo serían los pañales de aquel tiempo, pues le ponía pañales. Pero cuando Cristo venga otra vez, ya no va a venir así. ¿Qué van a decir los hombres? Todos los que nunca creyeron en Cristo, cuando Cristo venga, se van a quedar mudos. Todos los que no quisieron obedecerle, ¿cómo lamentarán no haberlo hecho? ¿Cuántas personas son fieles a su religión? Hay muchas personas que tienen una religión y que son fieles a ella, pero no creen en Cristo. No creen que Cristo sea Dios. ¡Qué terrible error! Ser fieles a la religión, ser fieles al pastor, pero no aman a Cristo, no le obedecen, pues entonces ¿de qué sirve todo? Para terminar, ven otro texto en Lucas 10. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los niños son los humildes, los que se dejan guiar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vea lo que dice Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Entienden ustedes quién es Cristo? Ya les fue revelado quién es Cristo. Vean, Judas Iscariote estuvo con Cristo más de 3 años. Lo vio hacer muchos milagros. Y nunca le fue revelado quién era Cristo. Por eso lo negó, por eso lo traicionó, por eso lo cambió por unas cuantas monedas de plata. Prefirió el dinero que a Cristo. Ya les fue revelado a ustedes quién es Cristo. El día que ustedes entiendan quién es Cristo, caerán de rodillas delante de Él. Y el día que lo hagan, entenderán que sus pecados han sido perdonados. Porque si ustedes no conocen a Jesús, ustedes están en problemas. La primera vez que yo leí la Biblia,
Leí unos cuantos versículos y me espanté. Cerré la Biblia y dije, si Dios existe, yo estoy en problemas. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente después de leer unos cuantos versículos, la primera vez. Si Cristo es Dios, y no les quepa duda, si Cristo es Dios y ustedes no creen en Él, ustedes están en problemas. No los digo para espantarlos, pero si se espantan, qué bueno.